Buenos días, mi nombre es Maribel Chávez Vázquez, estudiante de Análisis y Desarrollo de Software. Hoy estaremos hablando de los derechos fundamentales. Introducción. La vulneración de los derechos fundamentales en el ámbito laboral es un tema de gran relevancia, ya que afecta directamente la dignidad y el bienestar de los trabajadores. En esta presentación abordaremos las situaciones de los vendedores de Bon Ice en Colombia y los trabajadores de las fábricas de maquila en Myanmar. Contexto general. Bonais en Colombia. Bonais es una marca conocida por la venta de helados de bajo costo en las calles de Colombia. Sus vendedores suelen ser personas de bajos recursos que ven en esta actividad una forma de sustento diario. Myanmar y la industria de maquila. En Myanmar existen una gran variedad de empresas que se dedican a la manufactura de ropa y otros productos textiles. La industria de maquila en general se caracteriza por emplear a grandes cantidades de trabajadores, a menudo en condiciones laborales precarias. Situación de los vendedores de Bonais en Colombia. Condiciones laborales. Los vendedores de Bonais trabajan largas horas bajo el sol sin acceso a prestaciones sociales, seguridad laboral o un salario fijo. Su ingreso depende enteramente de las ventas diarias. Principales problemas y denuncias. Exposición a condiciones climáticas adversas sin protección. Falta de contratos formales y beneficios laborales. Vulnerabilidad a abusos y explotación. Impacto en los derechos fundamentales. La falta de seguridad social y condiciones dignas de trabajo atenta contra los derechos fundamentales de estos trabajadores, como el derecho a la salud, a la seguridad social y a condiciones laborales justas. Situación de los trabajadores de las fábricas de maquila en Myanmar. Condiciones laborales. Los trabajadores de maquila en Myanmar suelen enfrentar jornadas extensas, bajos salarios y condiciones de trabajo inseguras. A menudo no tienen acceso a servicios de salud adecuados ni a representación sindical. Principales problemas y denuncias. Jornadas laborales excesivas. Salarios insuficientes para cubrir necesidades básicas. Exposición a ambiente de trabajo inseguro. Impacto en los derechos fundamentales. Estas condiciones vulneran derechos esenciales como el derecho a un salario justo, a condiciones de trabajo seguras y saludables y a la libertad sindical. Opinión y análisis. Tanto los vendedores de Bonais como los trabajadores de maquila en Myanmar enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales. Si bien las circunstancias específicas difieren, ambos grupos sufren de precariedad laboral y falta de protección social. Consecuencias a nivel social y económico. La explotación laboral no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino también tiene un impacto negativo en la economía y la cohesión social. La pobreza y la desigualdad se perpetúan cuando no se respetan los derechos laborales. Propuestas para mejorar las condiciones laborales. Implementación de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales. Fomento de la organización y representación sindical. Sensibilización y educación tanto de empleadores como de trabajadores sobre derechos laborales. En Colombia, ¿existen empresas de maquila? Sí, son un modelo de producción en el que empresas nacionales o extranjeras establecen fábricas en el país para ensamblar productos, principalmente para la exportación. Pertenecen a diferentes sectores como el textil, la confección, el calzado y la electrónica. Las zonas francas y parques industriales en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla son áreas donde se concentran muchas de estas fábricas de maquila. Sin embargo, se debe mencionar que estas empresas a menudo enfrentan críticas por las condiciones laborales que ofrecen. ¿Qué papel debería tener el Estado colombiano frente a las empresas con modalidad de maquila? El Estado colombiano debería tener un papel activo y regulador frente a las empresas con modalidad de maquila y garantizar que operen bajo estándares justos y respeten los derechos laborales. Algunas acciones claves son fortalecimiento de la legislación laboral, inspección y supervisión, protección de los derechos de los trabajadores, promoción y buenas prácticas empresariales, educación y sensibilización, diálogo social, acceso a la justicia. ¿De qué manera los trabajadores pueden organizarse para hacer frente a situaciones de explotación laboral? Los trabajadores pueden organizarse de diversas maneras para hacer frente a situaciones de explotación laboral y proteger sus derechos. Algunas estrategias clave incluyen formación de sindicatos, creación de comités de empresa, campañas de concientización y educación, alianzas con organizaciones de la sociedad civil, movilización y protestas, uso de plataformas digitales, formación de cooperativas. ¿Qué espacios o mecanismos de participación existen en Colombia para velar por los derechos de los trabajadores? En Colombia existen varios espacios y mecanismos de participación diseñados para proteger y promover los derechos de los trabajadores. Entre ellos se destacan
los sindicatos, que ayudan con negociación colectiva y representación legal, los comités de empresa, que ayudan con participación interna, monitoreo y seguridad, Consejo Nacional de Trabajo, ayudan con el diálogo social, consultas y propuestas, Ministerio del Trabajo, inspección de vigilancia, políticas y programas, Superintendencia de Subsidio Familiar, regulación y supervisión, Comités de Convivencia Laboral, resolución de conflictos, Defensoría del Pueblo, protección de derechos, tribunales y juzgados laborales, justicia laboral, organizaciones no gubernamentales, apoyo y sensibilización, Consejo Superior del Trabajo, política laboral. A continuación, daré una breve descripción de la visita a la página del Ministerio Laboral. ¿Qué me llamó la atención? La campaña que están realizando en apoyo con la OIT sobre el trabajo doméstico también es trabajo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque durante décadas esta labor no ha sido considerada como un trabajo como tal, sino como un favor que le brindan las personas que contratan a quienes se desempeñan en estas funciones. ¿Qué opinas con respecto a la información encontrada y cuál es su relación con los derechos laborales? En mi opinión, con esta iniciativa se busca que los derechos laborales de las personas que desempeñan este trabajo sean reconocidos mediante la regulación de normas y leyes que garanticen una protección adecuada y una compensación justa. La relación con los derechos laborales implica que la sociedad colombiana reconozca que las labores realizadas en el ámbito doméstico no son únicamente responsabilidad del cuidador, sino que es responsabilidad de todos reconocer la importancia de estas funciones. Es esencial que se entienda que el tiempo dedicado a estas labores es igual de valioso que cualquier otro trabajo. Muchísimas gracias.